Amados hermanos, qué gusto poder estar nuevamente con ustedes para esta tarde de estudio bíblico de nuestra iglesia. Estamos estudiando el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, y esta ocasión vamos a meditar sobre el capítulo número 9. No lo vamos a leer, es un capítulo un poquito largo, son 38 versículos, estaremos leyendo algunos versículos salteados. Les pedimos, o yo les pido, que ustedes lean con calma todo el capítulo para que podamos tener el contexto general de la enseñanza de esta tarde. Vamos a orar. Padre amado, te agradecemos la bendición de poder meditar en tu palabra. Te suplicamos la guía de tu Espíritu Santo para poder asimilar y entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros, para tu iglesia. Permite que los hermanos que puedan estar escuchando esta reflexión, esta meditación, sean edificados y sean llenos de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, es el capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Le he titulado a esta meditación La potestad y compasión de Jesús. Es un capítulo, tiene varios segmentos, pareciera como aislados de la vida de Jesús. Y quiero empezar con una pregunta, hermanos. ¿Cuántas veces que estando tú desesperado, abrumado o lleno de preocupación, alguien se te acerca, te abraza y te dice, ten ánimo? Qué palabras tan especiales, tan esenciales, tan necesarias en momentos críticos de nuestra vida. Porque seguramente esa expresión de ten ánimo nos hace sacar una sonrisa de un estado de ánimo deprimido, de un rostro caído, o también pone en nuestra mente la posibilidad o la visión de que ese momento crítico, ese abrumo que nos está envolviendo, se disipará y terminará. Ahora imagina que estando tú en una situación así, sea Jesús quien se te acerca, te abraza y te dice suavemente, con una voz amorosa, pero con una voz de autoridad, ten ánimo, ten ánimo. Qué bendición poder escuchar esa voz de Jesús, que sin duda la escucharemos cuando estemos meditando en este capítulo. A Jesús no le importa lo que está pasando con tu vida, no le importa tu pasado, no le importa cuán crítica sea tu situación. Él se acerca amorosamente a decirte, ten ánimo, ten ánimo. Y Jesús manifiesta su compasión con potestad y autoridad ante ese problema tan profundo que puedes estar viviendo, esa depresión por la que estés pasando, esa tristeza en la que estés inundado, pero con compasión y con autoridad y potestad te expresa, ten ánimo. Y es lo que comentó o hizo Jesús en este capítulo con varios personajes de los cuales vamos a estudiar. En este capítulo vienen descritos 6 milagros de Jesús. 5 de ellos fueron realizados para sanar una enfermedad física y uno de ellos la liberación de un endemoniado. Y otros tópicos que comprende Mateo en este mismo capítulo. Vamos a hablar primero acerca de estas sanidades o estos milagros sobre la enfermedad, y es una potestad sobre la enfermedad de la cual tenía Jesús. Primeramente, sana a un paralítico. A Jesús le preocupa más la sanidad espiritual que la sanidad física de nuestras vidas. Ciertamente, a lo mejor nosotros podemos demandar o exigir o afligirnos por una enfermedad física, pero ten en cuenta que a Jesús le preocupa más tu sanidad espiritual. Vean lo que dice el versículo 2 de este capítulo 9. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo,
tus pecados te son perdonados. Este pasaje no describe tantos detalles como lo hace Lucas en el Evangelio o en el pasaje paralelo acerca de esos hombres que al ver el lugar donde estaba Jesús, que no podían entrar, subieron al techo, hicieron un hueco en el techo y bajaron al paralítico en su camilla. Y después expresó esto Jesús. Pero fíjate bien en las primeras palabras que Jesús le dijo a este paralítico. Ten ánimo, hijo, ten ánimo. No le dijo, por tus pecados estás así, no lo culpó, no lo criticó, simplemente le expresó, ten ánimo, ten confianza, hijo. Y luego le dijo, tus pecados te son perdonados. Cuando estamos en una aflicción, lo primero que hace Jesús es alentar al pecador perdido y le muestra su compasión amorosa. Le preocupa más ese corazón entristecido, ese corazón lleno de pecado, con el cual no puede restaurarse y no puede salir de esa situación tan crítica. Y enseguida rescata su alma de la perdición a la que estaba dirigido. Por eso le expresó, tus pecados te son perdonados. Luego de acallar esas murmuraciones de la gente que estaban alrededor, de quién es este para perdonar pecados, entonces manifiesta su poder y su autoridad sobre el cuerpo y le sana de su padecimiento, dice el versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Al igual que entonces el hombre necesita primero la compasión de Jesús para ser perdonado de sus pecados y después repercute en una sanidad física de la cual seguramente tú y yo hemos experimentado este poder de Jesús sobre nuestras enfermedades que hemos padecido. Y el propósito de esto es que la gente que vea esto, la gente que vea la restauración del corazón del pecador y la restauración de un cuerpo enfermo, el nombre de Dios sea glorificado, que fue lo que hicieron las personas que estaban viendo esto que ocurrió. Luego viene dos milagros que vienen casi simultáneos a partir del versículo 18, acerca de la hija de Jairo y una mujer enferma. Casi simultáneamente ocurre esta situación. A partir del versículo 18, un hombre principal de la sinagoga, solo Marcos y Lucas refieren que es el nombre de Jairo, que es un sacerdote o un principal de la sinagoga, se le acerca para suplicarle que fuera a ver a su hija y que la tocara, porque estaba muy enferma. Dice Mateo, versículo 18, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y ella vivirá. Solamente Lucas refiere que esta niña tenía 12 años aproximadamente. Entonces se compadece Jesús de Jairo y yendo hacia la casa de él junto con sus discípulos, pues hay un tumulto de gente y mucha gente que quiere ver a Jesús, es motivo de novedad y todo el mundo se aprieta y se mueve para poder ver a Jesús o estar cerca de Jesús. En ese trayecto, una mujer es sanada al tocar el manto de Jesús. Vean el versículo 20 de este capítulo 9 en el que estamos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al ver Jesús que había salido poder de él empieza a voltear quién le había tocado. Esto lo describen los otros evangelios. Pero finalmente se da cuenta que es la mujer porque ella se acercó y ella dijo, yo fui, Señor. Entonces, escuchemos nuevamente las palabras de Jesús de compasión, de ternura, en el versículo 22, y dice, ten ánimo, hija. Otra vez, ten ánimo, ten confianza. Tu fe te ha salvado. Notemos especialmente la compasión de Jesús, la compasión de Jesús. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿De qué fue salva?
¿De qué podemos pensar que fue salva? Pensamos nosotros solamente a lo mejor en su enfermedad, pero yo creo que tiene algo más esta connotación de que desde aquel momento fue salva, porque Jesús le expresó: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. ¿De qué nos salva la fe? ¿De qué nos salva la fe? Porque ella decía en el versículo 21, decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Yo creo que aquí está implícito lo que Jesús ya había visto en el corazón y en el rostro de esa mujer. Tu fe te ha salvado. La fe es la punta que lleva o que dirige hacia Jesús y que nos devuelve o nos concede la salvación. Y no solamente la salvación física o la sanidad física, sino la sanidad de nuestra alma. La salvación que requerimos cada uno de nosotros para poder ser salvos. Es importante, aquí quiero acentuar o que se note, que debemos evitar el fetichismo. El medio de salvación o el objeto a través de la cual esta mujer fue sanada no fue el manto de Jesús, no fue el hecho de tocar un trapo o la ropa de Jesús, porque entonces nos convertiríamos en fetichistas, sino tiene que ver la fe de la mujer en Jesús. No es el medio de salvación ni el manto o la tela lo que nos conceden un milagro. Ocurre este milagro y él sigue en el trayecto hacia la casa de Jairo, llega y hay mucha gente, hay mucho ruido. Los evangelios paralelos comentan que había música de lamento porque la niña ya había muerto. E incluso le dicen: ya no molestes al maestro porque la niña ya se murió. Entonces, con autoridad, nuevamente, con autoridad y poder, habla Jesús. Saca a todos del lugar para que solamente entre él y los padres de la niña. Dice el versículo 24, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Entonces entra hacia el cuarto, o seguramente una recámara donde estaba la niña, la toma de la mano y ella se levantó. Marcos, el Evangelio de Marcos describe cómo se dirige con ternura hacia la niña. Le expresa en arameo talita kumi, como diciendo: pequeñita, niña, a ti te digo, levántate, levántate. Me gusta también la expresión de Jesús que se dirige hacia Jairo, cuando están a punto de entrar, o seguramente en la puerta de la recámara de la niña, que Jesús finalmente sabía que la niña ya no latía su corazón, estaba muerta, pero le dijo a Jairo, al padre de la niña, desalentado seguramente, abrumado, lleno de tristeza y de dolor porque su hija de 12 años había muerto. Y fíjense las palabras amorosas de Jesús: no temas, cree solamente y serás salva. No temas. Quizá con la misma ternura con que le dijo a la mujer y con que le dijo en el otro milagro: ten ánimo, ten ánimo. Y así le dijo: no temas, cree solamente y serás salva. Notemos aquí que Jesús resalta en ambos milagros la participación de la fe. A la mujer le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y a Jairo le dice: no temas, cree solamente, cree solamente. Y hay dos coincidencias en este milagro que pareciera que no tienen nada que ver, pero pudiésemos entender a lo mejor la niña de 12 años, una vida llena de luz. A los 12 años una niña es hermosa, es alegre, brinca, estudia, juega, ríe, es cariñosa con su papá. Pensemos los hermanos, las familias que tienen hijas que cuando pasaron por estos 12 años seguramente experimentaron esta bendición de una hija con este corazón y esta alegría propia de su edad. Pero esa vida llena de luz que se oscureció, volvió a ver la luz a través de Jesús. Y en la mujer, 12 años enferma, 12 años viviendo en oscuridad y desesperanza,
y volvió a ver la luz a través de Cristo. Luego ocurren otros dos milagros de la misma enfermedad. Dos ciegos que se acercan a Jesús, versículo 27, brincamos hasta el versículo 27. Dos ciegos que gritaban a Jesús diciéndole: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y seguramente alguien los acercó a estos ciegos, como quizá una distancia muy corta de Jesús para que Jesús los escuchara. Ellos no veían, escuchaban a Jesús, pero no veían cómo llegar, y seguramente alguien los condujo para que llevaran se acercaran a Jesús. Vean esta acción de no sé quién fue, alguien los acerca a Jesús. Nuestra acción, nuestro deber como cristianos es acercar a la gente a Jesús para que lo escuchen, porque la gente está ciega en el pecado y necesitamos acercarlos a Jesús. Y esta expresión, hijo de David, es la primera vez que alguien le dice a Jesús, hijo de David. Previamente, en ningún momento del Antiguo Testamento o de los evangelios paralelos, hay esta expresión de alguien que le dice a Jesús, hijo de David. Nos hace recordar en la genealogía, en el capítulo 1, en la genealogía de Jesús, expresa genealogía de Jesús, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí es donde se nombra esta ascendencia de parte de Jesús. Y lo que hacen estos ciegos es que estaban reconociendo el linaje y la jerarquía de Jesús como un rey. Recordemos que Mateo, su propósito es mostrar a Jesús como el Hijo de Dios, pues como el rey soberano sobre toda la tierra y sobre todos sus hijos. Y al escucharlos, Jesús indaga sobre ellos, sobre su fe. Nuevamente, siempre el propósito de Jesús es ver el corazón del hombre y ver si hay dentro de él fe hacia él. Y esto les pregunta. Ellos les preguntan, ¿creen que puedo hacer esto? Porque ellos estaban, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y Jesús les pregunta, ¿creen que puedo hacer esto? ¿Qué es lo que podía hacer Jesús? Pues tener misericordia de ellos. Eso era lo que Jesús quería que escuchara de su voz de ellos, que tuviese Jesús misericordia. Y ellos confesaron, sí, Señor. Jesús no solo escuchó su confesión verbal, sino escuchó la confesión de su corazón de ambos hijos. Sí, Señor, creemos que tú puedes tener misericordia de nosotros. Nosotros, tú y yo, podemos acercarnos a Jesús convencidos de que Él puede tener misericordia de nosotros. No sea que a lo mejor a veces querramos ayudarle a Jesús para resolver nuestros problemas y queremos el consejo de un hermano, de un amigo, de alguien, antes que recurrir a la oración a Jesús. Debemos clamar desde lo más profundo de nuestro corazón, sí, Señor, creo que tú puedes tener misericordia de mí. Y estos ciegos, además de que fueron sanados físicamente, fueron sanados espiritualmente. Fueron perdonados de sus pecados, adquirieron salvación a través de su fe en Jesús, y Jesús, además de esta sanidad espiritual, sana sus ojos, y dice el pasaje que sus ojos fueron abiertos y sanados. Veamos el orden en que ocurrió esto, porque en el versículo 29 dice, Jesús les dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho, conforme a vuestra fe. Les preguntó, ¿creen que puedo hacer esto? Y conforme a vuestra fe, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y el orden en que ocurrió estos milagros fue confesión de fe, confesaron su fe, fueron perdonados, adquirieron salvación y luego fueron sanados. Confesión, perdón y sanidad. Algo increíble que aquí sucede, después de que sanó sus ojos de ambos ciegos, les dijo que no divulgaran el milagro que había ocurrido, que no lo estuviesen expresando ni diciendo a voz abierta lo que había ocurrido, lo que había hecho Jesús por ellos.
Pero ¿qué cree? Ellos le desobedecieron. Ellos le desobedecieron. Ahora sí que como que sería un buen momento de desobedecer a Jesús, porque ellos compartieron a Jesús, compartieron lo que Jesús había hecho por sus vidas. ¿Y cuánto contraste vivimos hoy? Porque resulta que recibimos misericordia y perdón de nuestros pecados, hemos sido sanados de nuestra vana manera de vivir, de nuestros pecados, hemos sido sanados físicamente en múltiples ocasiones, porque seguramente tú y yo hemos orado y hemos pedido por sanidad de nuestro cuerpo o a alguien cercano a nosotros. Y Jesús nos dice la gran comisión en Mateo 28, al final de este evangelio, que vayamos y hagamos discípulos enseñando todo lo que nos ha dicho. Pero ¿qué creen? También le desobedecemos. También le desobedecemos porque no vamos. No hacemos, no cumplimos la gran comisión. Contrario a lo que los ciegos hicieron, que también desobedecieron, pero divulgaron y expresaron lo que Jesús había hecho, pues nosotros también desobedecemos, porque ahora Jesús sí nos dice que vayamos y prediquemos y hagamos discípulos y bauticemos, y nosotros no lo hacemos. También le desobedecemos. El siguiente milagro, brincamos hasta los versículos 32 y 33. Un mudo habla. Voy a leer los versículos 32 y 33. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Como rey, Jesús tiene potestad sobre los espíritus malos, y nuevamente muestra su compasión, pero también muestra su autoridad, no solamente sobre este mundo material, el mundo físico, sino también sobre el mundo espiritual. Ese que no vemos con nuestros ojos, pero que existe. Y eso debe ser una razón muy poderosa de gozo y esperanza en nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y podemos descansar con la misma convicción que Pablo tenía cuando lo expresó. Busquemos, quiero leerles, y si pueden buscarlo, Romanos 8, 38 y 39. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Dice estos versículos: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cualquier potestad, cualquier ángeles o cualquier espíritu, aún puede separarnos del amor de Dios. Y este milagro muestra al Rey con su potestad sobre el mundo espiritual de maldad, en el cual también estamos inmersos. Ahora vamos a comentar los tópicos que tiene el resto del capítulo. Y Mateo describe también su llamamiento en el versículo, a partir del versículo 9. Mateo describe su llamamiento, y esto es una muestra de la compasión del Rey por el hombre perdido. Consideremos o recordemos a Jesús como Rey compasivo y con poder y autoridad. Entonces, Mateo describe cómo fue su llamamiento al seguir a Jesús. Él era un publicano o un cobrador de impuestos. Era un judío del cual era pues prácticamente empleado del gobierno romano, encargado de cobrar impuestos. Y esto no era un cargo muy honorífico entre los judíos, pues era repudiado por su trabajo, por su labor. Pero además de que finalmente cobraba impuestos, pues abusaba de su cargo, y esto le provocaba, o esto le permitía tener ganancias deshonestas, y seguramente hacía cobros indebidos, y esto le permitía poder retirar una fracción para él, para su bolsa, para su cartera, y pues lo que le correspondería al gobierno, a los romanos, pues lo entregaba. Entonces, por eso estos personajes, todos los publicanos, pues no eran queridos ni eran considerados buena gente, sino se consideraban como pecadores.
Pero en el versículo 9 llega Jesús y lo ve. Y le dice simplemente, sígueme. Dice el versículo 9. Entonces, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Jesús no solo ve nuestra apariencia, no solo se da cuenta de nuestra conducta pasada o presente, Jesús ve el corazón de cada uno de nosotros y ve las posibilidades el potencial que podemos tener como hijos suyos y a su servicio. Y es lo que ve en Mateo. Ve el corazón, ve un corazón transformado por su poder, por su bondad y por su misericordia, y seguramente ve mucho potencial en él. Y él fue convencido de inmediato. Fíjese cómo la única palabra que Jesús le dijo a Mateo fue, sígueme. Mateo no requirió de ver milagros, no requirió tener un milagro físico en su cuerpo, no necesitó ver actos sobrenaturales, simplemente se levantó y le siguió. Es la acción del amor de Dios, la acción de la voz de Jesús en el corazón del hombre, de tal modo que él puede transformarse en el instante y decidir seguirle. Y fue lo que hizo Mateo. Dejó ese cargo, dejó esa labor, dejó su ganancia, su estatus económico. Seguramente no era pobre, seguramente tenía condiciones y ahorros, pero no le importó y dejó todo. A diferencia quizá de los demás apóstoles, por ejemplo los que eran pescadores, pues sí, Jesús les dijo sígueme, pero los pescadores siguiendo pescando. De hecho, en los pasajes de los evangelios se ve cómo los demás discípulos pues seguían dedicando a la pesca. Pero Mateo dejó todo. Ahí sí él no pudo seguir en su labor, a lo que él se dedicaba. Y es una buena reflexión para nosotros, una confrontación. ¿Qué tanto los recursos económicos nos atan para no seguir a Jesús? ¿Qué tanto te preocupa tu estatus económico para no obedecer a Jesús? ¿Qué tanto esa cuenta bancaria o esos ahorros no te ayudan a escuchar la voz de Jesús que te dice, sígueme? Ten cuidado porque entonces estás haciendo oídos sordos a la voz de Jesús, porque seguramente Jesús te ha estado llamando desde hace mucho tiempo diciéndote, sígueme, y tú no obedeces. Mateo hace obra de evangelista de inmediato. En cuanto se levantó y siguió, dice el pasaje, los siguientes versículos del pasaje, que hizo una comida e invitó a sus amigos, a publicanos y pecadores, pues finalmente eran sus compañeros de trabajo. Entonces, invitó a Jesús y a sus discípulos. Entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Mateo? Mateo lleva a sus amigos para que conozcan a Jesús. Para que conozcan a Jesús. Nuevamente la acción principal. Así como los ciegos dijeron a todos lo que Jesús había hecho por ellos, bueno, así Mateo va y le comenta a sus amigos, vean lo que Jesús ha hecho, me ha transformado, vean para que conozcan a Jesús. Es una labor evangelística. No necesita usted prepararse con un curso de evangelismo, irse al seminario, simplemente dejar que el Espíritu de Dios obre en usted e invite a sus amigos pecadores para que vengan y conozcan a Jesús. Muéstreles a Jesús, invite a Jesús a que entren en sus casas y conozcan sus amigos acerca de Él. ¿Es criticado Jesús por esta acción de estar conviviendo con publicanos, con pecadores? Y acalla a sus acusadores con el versículo 13. Fíjese bien lo que dice el versículo 13. Y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Muestra su misericordia nuevamente aquí el Rey. Muestra su misericordia porque su preocupación, más que por el cuerpo, es por el espíritu de los pecadores, por el alma de los pecadores.
No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Luego, más adelante, a partir del versículo 14, es interrogado por los discípulos de Jesús, los discípulos de Juan el Bautista. Y le increpan diciéndole, ¿por qué nosotros, como discípulos de Juan, e incluso los fariseos, ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Por qué esto sí es un acto tan importante para nosotros? No ayunan tus discípulos. Juan era el último de los profetas del Antiguo Testamento. Finalmente él estuvo en esa transición del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento como el último profeta. Decía Jesús que era el profeta con más fortuna, porque le tocó y le fue concedido ver la profecía cumplida al conocer a Jesús y bautizarlo incluso. Su predicación apuntaba todavía hacia la ley y hacia la tradición judía. Y Cristo ahora era el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Y Él llamaba al arrepentimiento y a la fe para el perdón de los pecados y alcanzar la salvación. Entonces, posiblemente estas acciones del arrepentimiento y fe no encajaban con las acciones o las obras que la tradición judía pedía o indicaba al pueblo, como el ayuno. Entonces Jesús les dice, pues es que ¿cómo pueden ayunar si están con el esposo? O sea, cuando está el esposo, pues hay fiesta, hay alegría. Vendrá el momento en que ya no esté el esposo y entonces tendrán que ayunar. Y este ejemplo de la transición entre la ley y la gracia, la ejemplifica Jesús con el paño nuevo y con el vino nuevo. Y este paño nuevo refería a Jesús de que no se podía remendarse con un paño nuevo en un vestido viejo, que era la tradición. Este vestido viejo representa la tradición o la ley, pues el paño nuevo jalaría y rasgaría el vestido viejo. Y el otro ejemplo que puso Jesús fue sobre el vino, el no vertir vino nuevo en un odre viejo, en el depósito del vino en un odre viejo. El vino nuevo era el evangelio, las buenas nuevas, y los odres viejos era la tradición o la ley. Pues al fermentarse este vino nuevo, reventaría los odres y se perdería tanto el odre como el vino sería perdido. El vino nuevo debe llenarse en odres nuevos. El vino nuevo, que es el evangelio, debe vertirse en corazones y vidas transformadas, renovadas, con un nuevo nacimiento, que es lo que predicaba Jesús. El nuevo nacimiento en el corazón y la mente de la gente, para que el evangelio, las nuevas buenas, las nuevas de Jesucristo, entraran en el corazón y la vida y la mente del pueblo de Israel, para una plenitud de vida en Cristo. El capítulo finaliza evidenciando el corazón pastoral del rey. Versículo 35 describe el ministerio de Jesús. Jesús iba recorriendo todas las ciudades y las aldeas, enseñaba, predicaba y sanaba. Ese era el enfoque del ministerio de Jesús. Enseñaba, predicaba y sanaba. Quizá el previo sería, iba a todas las aldeas, recorría las aldeas y las ciudades, enseñaba, predicaba y sanaba. Y así mostraba su compasión por la necesidad espiritual y la necesidad física de la gente. En el versículo 36 dice que se compadecía de ellas porque las veía como ovejas sin pastor, ovejas desamparadas que necesitaban ser guiadas ser guiadas como lo requiere siempre las ovejas. Las ovejas no son capaces de conducirse por sí mismas, sino se necesitan siempre de un pastor. Y cuando no hay quien las guíe, se quedan desprotegidas y quedan a la exposición de un terreno quizá peligroso para ellas y no saben cómo regresar al redil adecuado. Entonces Jesús se compadecía de ellas. Es el corazón amoroso del rey, compadecerse como un pastor de las ovejas perdidas. Y finalmente la exhortación de que estemos orando al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Esta expresión se la dijo a sus discípulos: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y esto repercutió en que sus discípulos fueron esparcidos como obreros para compartir el evangelio, para expandir el evangelio. Si tú estás orando por esto, si tú oras
para que el Señor envíe obreros a su mies. Quiere decir o significa que tú estás dispuesto a obedecer, a ir como obrero, a expandir el Evangelio en la mies del Señor. Si tú no estás dispuesto a obedecer al Señor, si tú no estás dispuesto a ir, si no estás dispuesto como Mateo cuando dijo que se levantó y le siguió después de escuchar la voz de Jesús, sígueme, entonces no ores por esto. Se oye feo, se oye cruel, se oye tremendo, pero si tú no estás dispuesto a seguir y a obedecer como obrero en la mies del Señor, mejor no ores. Mejor no ores. Quédate sentado. Quédate sentado en tu casa, no vayas al templo, síguete sentado en tu casa escuchando mensajes muy bonitos, sin hacer obra de evangelista, como lo hicieron los ciegos, como lo hizo Mateo. Muy hermoso pasaje, mucha enseñanza para nuestras vidas. Y suplicamos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te agradezco la bendición de poder abrir tu palabra y reflexionar en ella. Te suplicamos, Padre amado, que tú toques nuestros corazones. Permítenos, Padre amado, que ni las riquezas ni nuestros pecados nos impidan escuchar tu voz. Queremos levantarnos de nuestro lugar y seguirte a donde tú quieras que vayamos, donde tú nos mandes que hagamos tu obra. Señor, estamos dispuestos a ser obreros de tu mies. Bendice a tu iglesia, bendice a nuestros hermanos, Padre amado. Sana también toda la enfermedad de nuestros hermanos que tengan alguna enfermedad física, dolor, fiebre, COVID, cáncer. Señor, tú tienes poder para sanar. Pero por sobre todas las cosas, sana sus almas, Padre Santo, que ellos sean transformados de tal modo que te reconozcan a ti como el único dador de la vida y la salvación. En el amoroso nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Que tengan una excelente semana.